Bon dia, benvinguts a l'Infomarina, programa del servei informatiu de Ràdio La Llagosta, amb Pau Maspoc, Cristian Grande, Jan Tresener, Álvaro Monterrubio i jo, Pau López. Comencem amb els titulars de les notícies d'avui. Quatre representants dels partits polítics més votats a la Llagosta a les eleccions municipals del 2015 han sigut entrevistats pels nostres companys, ja que les eleccions són d'aquí unes setmanes. Carlos Armijo i Sergi Martín ens parlaran dels seus treballs innovadors al món laboral de l'entreteniment. Donem a conèixer la vida professional d'Antonio García e Iris Gutiérrez, esportistes d'èlit llagostencs. Com ja sabeu, les eleccions estan al caure. Seran el dia 26 de maig. I a causa d'això hem entrevistat a Òscar Sierra, alcalde i representant del PSC, Jaume Bonallac, representant del PP, Eva Miguel, representant d'Iniciativa Esquerra Unida, Jorge Sabanza, representant de Ciutadans. Hem escollit els quatre partits més votats a la Llagosta i ens hem posat en contacte amb ells per tenir unes entrevistes amb algun representant i tots ens han concedit una entrevista. Primer, hem fet una pregunta de presentació que deia: què creus que marca la diferència en el vostre partit? Primer escoltarem la respuesta del actual alcalde y representante del PSC, Óscar Sierra. Bueno, primero de todo, nuestro partido es un partido que está comprometido con los vecinos y vecinas de la Llagosta. Lo hemos podido ver durante estos 4 años, que cuando más difícil ha sido el momento, más cerca de los vecinos y vecinas hemos estado para poder solucionar los problemas. Y eso creo que es un punto de calidad, la cercanía, creo que es un punto que nosotros hemos puesto en valor y que anteriormente no se había puesto, y que es una forma que entendemos nosotros de hacer política, cercana a la gente, que nos puedan ver por la calle, por las redes sociales, o que todo el mundo tenga acceso al despacho del alcalde cada vez que tenga un problema. Seguidament continuarem amb la resposta de Jaume Bonallac, representant del PP a la Llagosta. Bueno, nuestro partido político es un partido que tiene mucha experiencia, es un partido que hemos visto todos gobernar en el país, tanta como puede tener el Partido Socialista, que son los dos partidos que normalmente han gobernado, y que son partidos que con sus aciertos y con sus errores gobiernan con solidez. El Partido Popular es un partido sólido, es un partido que tiene gente experta, tiene gente que conoce mucho los mecanismos de la política y de la sociología y de cuáles son las cosas que pueden ser más convenientes para la sociedad, que es en definitiva a quien atiende la política. La política es escucharte a ti, ver qué necesitas, y el político lo que tiene que hacer es actualizar todas las acciones de acuerdo con las necesidades de los ciudadanos, ¿no? Pues el Partido Popular es un partido que su norte es ese: escuchar, atender y ver las necesidades. Muchas veces pues la vorágine propia de la política, de los cabezas de listas y de los que van a captar el voto para el gobierno, pues hace que la opinión pública no sea la más favorable. Y eso sucede con el Partido Socialista cuando gobierna, y sucede con el Partido Popular cuando gobierna, o ha sucedido con Convergència cuando ha gobernado en Cataluña, ¿no? La representant d'Iniciativa Esquerra Unida, Eva Miguel, ens ha respost al següent. Yo creo que la diferencia principal de nuestro partido político es la participación ciudadana, y que nosotros hacemos políticas medioambientales y básicamente eso, la participación ciudadana. Finalment, Jorge, el candidat dels Ciutadans a la Llagosta. La diferencia es muy sencilla. Tienen políticas viejas la mayoría de partidos y no se movilizan a querer cambios. Entonces nuestro partido, la diferencia es que somos liberales, y entonces buscamos un cambio diferente al que tienen los otros partidos. Ja hem escoltat totes les respostes dels nostres polítics. Ja que sabem més o menys una mica els partits entrevistats, continuem amb una pregunta que diu així: què és el més destacat del vostre programa electoral per a la Llagosta? En primer lloc tindrem a Òscar. Nuestro programa electoral tiene dos cosas. Una, que es la mejora
de la vía pública de la Llagosta, la mejora de los equipamientos, pero también hay una parte de nuestro programa que es también nuestra forma de ser. Queremos vender nuestra forma cercana de estar al lado de la gente para solucionar los problemas o, por ejemplo, estar al lado de los colectivos que dan una demanda. Por ejemplo, el otro día había unos jóvenes diciéndonos que había que arreglar el skate park, diciéndomelo a mí. Entonces me he reunido con ellos para intentar quedar y que nos expliquen qué tipo de parque quieren para el día de mañana poderlo hacer conjuntamente. Ara escoltarem al Jaume. Bueno, lo más destacado para nosotros, nos encantaría hacer muchísimas cosas, pero siempre los presupuestos se limitan, ¿no? Nosotros creemos que la Llagosta necesita revitalizarse en el tema comercial y en el tema sobre todo del encuentro por la calle. A ver, cuando tú ves, y es típico decir, es que en la Llagosta pues la gente no caminamos por las aceras, caminamos por la mitad de la calle, ¿no? Y a veces ya hasta presumo de eso, es que cuando me pillan que no paso por un paso de peatones, digo, hombre, es que soy de la Llagosta, en la Llagosta pues caminamos por el centro de la calle. Ya ves que hay una necesidad, y hay una necesidad de pasear por el centro, de la gente encontrarse, de tener puntos de encuentro y de debate, y de tomar un café, o de compartir muchas cosas. Y la Llagosta es un pueblo muy especial, tiene unos personajes y unas personas, sus ciudadanos, que son gente muy solidaria y son gente que les gusta mucho compartir, hay muchas entidades y todo eso lo que necesita es aprovechar esas ventajas, eso que es bueno, y aglutinarlo. Y nosotros nos gustaría pues que la Llagosta, que es un pueblo plano, que se puede ir en bicicleta, que se puede circular bien, pues que tuviera toda esta zona del centro peatonal y que fuera una zona peatonal, comercial, y que se pudiera disfrutar de un paseo por la Llagosta, y del encuentro, y hola, ¿qué tal?, de compartir, y sobre todo pues de revalorizar lo que es todo el comercio, que seguro que sería un buen impulso, ¿no? La gente dirá, hombre, nos quitarás plazas de aparcamiento, no, es que hay que hacer un parking subterráneo, hay que hacer un buen parking para que la gente que quiera visitar esa zona peatonal pues pueda aparcar y pueda acceder a la Llagosta, a pesar de que hay transportes públicos, pero la Llagosta es un centro muy óptimo para absorber y para captar personas que vengan de otros municipios, y eso lo vemos claramente con nuestro mercado ambulante de todos los jueves, que viene gente de muchos municipios pues a comprar, a ver cómo es el mercado y a pasear, que es agradable y es plano y es un pueblo fantástico. L'Eva ens va dir el següent. Pues precisamente el tema de participativo, hacer partícipes a todos los llagostenses y las llagostensas en aquello que es importante para todos nosotros, como sea el CAP, sea el querer saber qué hacer con Cambaqué, que sea todo participativo, porque contra más participación nosotros creemos firmemente en que la ciudadanía se hace con aquello en lo que ha participado y ha construido, y lo respetarán y sabrán lo que cuesta. Y en Jorge va a declarar això. Mira, lo más destacado, como ya llevábamos en el programa de 2015, es Cambaqué, que ya hemos conseguido que se emitiera una parte de dinero, y terminarlo para que eso sea el pueblo quien decida qué es lo que quiere hacer en Cambaqué. Vale. Y luego también queremos hacer una piscina municipal, queremos ampliar el pabellón de balonmano, que haya unas gradas para que la juventud y los padres que vengan a verlo puedan sentarse y no tengan que estar, vamos a decir, a pie de pista. Hem vist moltes respostes semblants i d'altres molt més curioses. Veiem canvis necessaris per al nostre poble. Sense dubte, aquest poble necessita més reformes. I més manteniment. Les propostes són molt interessants, però això no es pot fer tan fàcil com sembla. Finalment, ja que nosaltres som adolescents i creiem que és una gran part de la població, hem decidit fer una pregunta que diu així: teniu en el vostre programa alguna cosa pensada per als adolescents? Primer escoltarem la resposta que ens ha donat l'Òscar. En nuestro programa tendremos todo un apartado entero para la gente joven, ¿vale? Es un colectivo que nosotros queremos tener muy en cuenta. Queremos dar diferentes ámbitos. Uno, intentar mejorar el aspecto del ocio. Dos, intentar mejorar los espacios que tengan
de ocio, culturales y también asociativos, para que tengan un lugar donde poderse encontrar fuera de las aulas, mejorar también el espacio y ampliar la apertura de la aula de estudio. Y bueno, en esta legislatura hemos abierto el Servei d'Informació Juvenil en el Camp Pelegrí, por donde actualmente pasan 200 jóvenes al mes de media, más o menos, y seguiremos potenciando y echando un cable a todos los jóvenes en su desarrollo personal, formación, orientación, y en el futuro, con la rehabilitación de la Masía Can Baquer, aunque será un proceso de participación ciudadana abierta a todo el pueblo para decidir lo que se tenga que hacer, me gustaría poder reservar allí un espacio donde los jóvenes puedan tener un sitio para estudiar, donde puedan tener un sitio para reunirse, para pasar ratos, donde puedan proyectar películas o intentar innovar. Ara escoltarem la respuesta d'en Jaume. Sí, siempre, ¿no? Nosotros pensamos muchísimo en los adolescentes y en los no tan adolescentes. En los pueblos quien más está durante todo el día es la gente joven, los adolescentes, los niños, los adolescentes, la gente mayor, y en eso hay que pensar mucho. La gente mayor es a las que les debemos pues todo lo que han hecho, lo que han aportado, todo lo que tenemos ahora. Las personas mayores que vemos por la calle nos lo han proporcionado, sea como sea, aunque sea con un voto. Y los adolescentes son el impulso de mañana, es lo que vamos a tener mañana. Nosotros tenemos que saber participar y disfrutar de participar en nuestro pueblo y tomar decisiones. Pero no solo los políticos, los ciudadanos. Y la forma de que los adolescentes pues cojan un aspecto de convivencia y que se adentren en lo que es la organización y la participación es contar con ellos. Entonces tenemos que tener sino planificar y tener en cuenta que a los jóvenes hay que preguntarles. L'Eva respon a això. Estamos pensando estamos pensando y hemos trabajado cómo ofrecer a toda la gente de 14, 15, 16 hasta los 17 años ocio nocturno en la Llagosta sin teneros que ir fuera. En Jorge ens van donar aquestes declaracions. Pues sí, hay bastante. Mira, el tema de juventud se tiene que involucrar más y no los dejan involucrarse en temas tan importantes como el deporte. Queremos patios abiertos para que los chavales con un monitor puedan hacer deporte dentro de los colegios. Queremos hacer deporte escolar, como se hacía antiguamente, que los colegios del pueblo hacían competiciones entre ellos y hacíamos amigos en diferentes colegios. Ahora eso se ha perdido. Si no pagas, no haces deporte. Y si lo haces en el Parque Popular o otro sitio que no tienes a nadie que te diga. También queremos que el centro cultural sea un poco más abierto en el sentido de que la juventud pueda hacer más de ello, que no les pongan muchas trabas. Pero sobre todo que la juventud sea participativa en todo lo que es. También la fiesta mayor, que estamos perdiendo. La fiesta mayor era una de las más importantes de aquí de la comarca. Y la juventud era impresionante. Ahora se ha ido perdiendo hasta que nos estamos quedando una de las últimas, aunque siempre és una fiesta mayor muy importante. Com hem escoltat, tots tenen diferents propostes per als adolescents. I de molt variades. Tot i això hem vist respostes no molt clares. Jo crec que algunes coses són molt boniques, però són difícils de dur a terme. Bueno, ja veurem qui finalment acaba arribant a ser l'alcalde. Deixem de costat la política per anar a un tema més carrer al poble. En aquesta secció veurem entrevistes a gent amb treballs innovadors, que fa 20 anys poca gent s'ho imaginaria. En primer lloc tindrem a Carlos Armijo, un productor d'espectacles musicals de rap, el qual ens explicarà com va entrar en aquest món, què fa i algunes experiències. La primera pregunta de l'Armijo va ser què és Urban Rooster i qué papel tens allá. Pues a ver, Urban Roosters para mí son de lo principal que han empezado a mover el freestyle aquí en España de una manera brutal como no se hacía antes, como antiguamente solo lo hacía Red Bull, pero Red Bull lo hacía en plan pues eso, sus 4 regionales al año, una nacional y fuera, y luego de 2009 a 2013 hubo un parón en Red Bull. Entonces yo creo que Urban Roosters fue el que se ocupó de ese tiempo perdido, por así decirlo, porque después de la incorporación de Red Bull en 2013 Urban Roosters ya estaba ahí haciendo sus cosillas y pronto empezó a hacer su aparición, y yo creo que es de lo que más ha hecho por el freestyle.
y bueno, y mi papel dentro pues es muy extenso, porque yo, por ejemplo, de lunes a viernes trabajo en mi casa para Urban, pues ahora mismo también con la federación, la federación de freestyle, y bueno, ya te digo, es muy extenso el papel que hago, porque hago desde llevar el ranking de los puntos que puntúan para FMS, hasta protocolos, dosieres, sobre todo trabajo con Excel, y bueno, luego ya entrando ya más en lo que son los eventos, pues cuando están los viajes sacados, pues preparar un rooming para el hotel. Luego ya una vez está, bueno, hago varias más cosas, pero luego ya empieza el evento, luego durante el evento también estoy trabajando allí en sala, que los MCs tengan sus cosas, que no estén ahí, que estén un poco bien cuidados. Nos encargamos también del catering, no sé, me encargo de verdad de muchas cosas, incluso por ejemplo termina la batalla, le hacen la entrevista y aguantarle el foco y la cámara muy lijado, cosas de todo, pero porque es algo que realmente nos gusta. La segona va a ser, tens estudis o algun curs que et va facilitar l'entrada a Urban Rooster? Pues mira, la verdad es que yo ya los conocía, los de Urban, en plan por lo que veía que hacían en internet y tal. Pero un día el jefe de Urban, y actualmente mi jefe, contactó diciendo que había tenido un fallo en una sala aquí en Barcelona y tal, y contactó con uno de los grandes colaboradores de aquí de Barcelona, que es Spiff, el creador de Gold Battle. Y como yo trabajaba con Gold Battle y tal, me dijo, oye, me han pedido que les echemos una mano para la sala tal, y nos pusimos Spiff y yo. Bueno, Spiff tiró ahí de su contacto de donde hacemos la Gold Battle siempre, les dejaron la sala, nos dijo eso, si podíamos ir a echar una mano, y fui a echar una mano a la primera BDM que hicieron aquí en España. Y ya a raíz de ahí pues me fueron llamando para los eventos, les gustó cómo trabajaba, y a raíz de ahí pues ya no salí, ya me quedé ahí sigo. I la última, tens alguna anècdota amb algun freestyler? Y a ver, el mundo de los famosillos, pues ya lo sabéis, ¿no? Pues siempre hay gente que les reconoce, que les pide fotos. Pues a mí me pilló en un mal momento, que estábamos en Bilbao en un sitio y yo quería ir al lavabo. Dije, no, pero yo tengo que ir al lavabo del hotel, que no puedo en ningún lado. Y bueno, estaba yendo para el lavabo del hotel yo ahí con todas mis ganas, y estos dijeron, te acompañamos, que vamos para el hotel. Y claro, evidentemente había eventos, nos cruzábamos a chavalitos, todos los chavalitos les pedían fotos, y yo ahí que ya no podía aguantar más, y los chavales, venga, pues, haznos tú la foto, y yo haciendo la foto a todos los chavales, y pillé un cabreo con los freestylers. Digo, es que no se puede salir con vosotros a ningún lado, que un camino de 10 minutos, 35 minutos, y yo súper cabreado con ellos. Pero es que hay muchas anécdotas. I ara, per últim, després d'aquesta entrevista, acabarem amb l'entrevista de Sergi Martín. Sergi Martín treballa a YouPlanet, una agència de youtubers, o com ell diu, entreteniment online, on estan els actuals youtubers més famosos a Espanya, com Auronplay o altres. La veritat és que és molt interessant tot el que fa i el que ens explica. La primera pregunta va ser, què és YouPlanet i quin paper tens allà? Pues YouPlanet es una productora y agencia de representación de creadores digitales, conocidos popularmente como youtubers, influencers. Actualmente gestionamos en exclusiva más de 45 perfiles, todos ellos muy potentes. Los más conocidos son Auronplay y Wismichu, como los cracks, por así decirlo. Y dentro de YouPlanet lo que hacemos pues un poco, tenemos una mentalidad de intentar hacer llegar a estos chicos que tienen unos sueños, intentar cumplirlos. Ellos por sí solos, con los medios que tienen, no pueden, pero con la ayuda de gente que está trabajando para ellos, que es algo que no esperaban hace unos años, están intentando conseguirlo. Pues en YouPlanet siempre he sido una persona a la que no le han gustado nunca los títulos, ni le han gustado nunca el soy no sé qué, no sé cuántos, porque al final soy también, junto al CEO, la única persona que lleva más de 3 años allí, que soy el veterano al final, y toco un poquito de todo. Siempre lo que tengo yo más peso es con el talento, ellos lo llaman talent director o director de talento, y también es la creatividad, que al final se me ocurren a mí esas ideas locas de coger a 15 youtubers e irnos a una mansión o a un castillo, y un poco es eso. Yo estoy allí, si sale una campaña comercial con alguna acción, o sea, con alguna marca concreta, me toca llamarlos, explicárselo, que les apetezca, que no, que si ven bien el precio o si no, y al final coordinarlo con ellos. Com vas començar a treballar en YouPlanet? Pues fue una historia curiosa,
porque yo no conocía nada del mundo de los youtubers, o sea, apenas sí que conocía a Rubius, había visto algún vídeo de Auronplay, pero no me acababa de hacer gracia, y a Wismichu ni siquiera lo conocía. Entonces llegó en 2015, hicieron un espectáculo en los cines Girona de Barcelona, donde yo le pregunté a mi hermano, oye, ¿qué quieres para tu cumple? Me dice, pues Auronplay y Wismichu actúan, hacen un show, me gustaría ir. Y dije, bueno, venga. Lo miré, vi cines Girona. Digo, eso está en Girona, y yo paso. Y me dice, no, está aquí en Barcelona. Entonces cogí las entradas, llegué allí y vi que había mucha gente, que había muchos chavales, y me pregunté yo mismo qué pasaba con eso. A raíz de ahí fui investigando un poco, y después del verano contacté con el CEO de la empresa, que es Luis de Val, porque pensaba que podría hacer yo para mi trabajo final de universidad, explicar a la gente qué era eso, qué eran los shows de youtubers, qué eran los youtubers y por qué iba tanta gente a verlos. Al CEO le gustó esa idea y a partir de ahí empezamos a tener una relación. I la tercera, quina és la fina dels teus somnis? La verdad, o sea, nunca me lo he imaginado. O sea, el tema del trabajo, de los sueños, siempre uno piensa algo que pueda ganar mucha pasta o algo que me llene. Cuando eres joven siempre te vas a futbolista, astronauta, ese tipo de cosas, pero al final yo creo que he encontrado algo que no me esperaba, que es, o sea, más allá del trato con los youtubers, porque al final tengo una labor un poco de psicólogo con ellos y de amigo, que al final es eso, y al final les ayudo a conseguir dinero. O sea, al final soy su amigo porque les doy dinero, pero creo que hay cosas más allá, y para mí un trabajo de los sueños es algo con lo que te sientas bien y con lo que te sientas valorado, y la gente que está contigo te lo agradece. Per acabar, tens alguna anècdota amb algun youtuber? Pues, a ver, ya son 3 años y medio con ellos y tendría que pensar alguna, pero más de una hemos tenido. Hemos hecho viajes con ellos, hemos hecho shows, hemos ido de viaje de ocio, hemos ido de fiesta. Hay mucha alternativa. No sé si con alguno en concreto tenéis alguna curiosidad o de bocadillo. Es algo que yo, por ejemplo, a nivel dentro de YouPlanet, lo sabía todo desde el principio, no quise entrar en el proyecto, es decir, había otro equipo dentro de YouPlanet dedicado a la película, yo simplemente quise mantenerme al margen para luego ver los resultados al final. He tenido no sé si suerte o desgracia, que los 2 estrenos de las 2 películas, tanto el bucle de Bocadillo como Vosotros sois mi película, me han pillado fuera y me los he perdido, pero he visto la película, la vi la semana pasada cuando ya estaba gratis, ¿no? y la verdad que agradezco el equipo que ha trabajado en eso, porque hay un buen trabajo. Wismichu ha jugado bastante ahí y ha quedado un buen resultado, que yo creo que ha gustado a los fans. Acabem aquesta secció i comencem amb una altra, els esports. Com ja sabeu, la Llagosta és un poble on l'esport es viu molt. Avui hem pogut comptar amb un jugador i una jugadora molt presents en l'esport professional. En primer lloc, tindrem l'entrevista a Iris Gutiérrez, capitana i jugadora del CD La Concòrdia. Per si no ho sabeu, el Club Deportiu La Concòrdia juga a Segona Nacional. Anem a escoltar el resultat de la entrevista. Hola, buenas tardes. Hoy estamos con Iris Gutiérrez, jugadora del Club Deportivo La Concòrdia. Y así, para iniciar un poco la entrevista, ¿vale? Es la primera pregunta: ¿cuándo empezaste a jugar al fútbol? Pues ahora tengo 26 años y hará unos 15 años que juego, así que con 11 o 12 años empecé. Vale. Y la segunda pregunta: ¿qué entrenador te ha marcado más? Pues dentro de mis 15 años de carrera futbolística he tenido a lo mejor 5 o 6 entrenadores y entrenadoras.
de los cuales me ha marcado mucho el penúltimo que tuve, que bueno, al final supo sacar, después de 13 años jugando, he sido siempre cierre y supo sacar, pues gracias a mi cuerpo y tal, supo sacar realmente mi posición, que al final ha sido pívot. Vale. ¿Cómo ves a tu equipo en esta temporada? Pues mira, la verdad que vamos primeras, estamos ahí luchando por el ascenso a Primera División. Y bueno, están saliendo las cosas, no como realmente queremos, porque al final llevamos tantos años en Segunda Nacional que los equipos también, los contrincantes te conocen, ya sabes cómo juegas, ya saben tus debilidades, tu todo. Y bueno, como he dicho antes, no salen las cosas como queremos, pero seguimos ahí dando guerra y luchando, y espero que lo consigamos. Vale. Otra pregunta así un poco más abierta. ¿Alguna vez te has planteado dejar el fútbol sala? Pues mira, yo creo que dais con el kit de la cuestión, porque me lo he planteado, llevo 2 años ya planteándomelo, y este año seguramente ya cuelgue las botas, porque, bueno, lo que hablamos, llevo 3 años empalmando una lesión, me rompí el cruzado anterior, me rompí el peroné de la misma pierna y ahora este año me he hecho en el 15 justo la misma pierna, y es como, bueno, al final yo quiero ser profe de educación física y el fútbol no me va a dar como para yo vivir de ello, así que con mucha pena lo dejaremos a un lado este año, intentaremos dejarlo por eso, pero yo creo que sí que podré. Una pregunta relacionada con lo que has dicho antes es, ¿crees que se puede vivir de fútbol femenino actualmente? Te diría que sí, porque me encantaría decirte que sí, pero es que no. O sea, tenemos la mala suerte de que el fútbol femenino o no vende o no quieren hacerlo ver para que venda y no se da cuenta. Entonces las entidades no apuestan por el fútbol femenino. Sí que es verdad que poco a poco van dando oportunidades y tal, y mira, como podemos ver, el Fútbol Club Barcelona femenino de fútbol grande cada vez crece más, y esperemos que algún día llegue al fútbol sala y que compañeras mías puedan llegar a vivir de ello. Vale, y la sexta y la última pregunta es, ¿alguna vez te has sentido acosada o marginada por jugar al fútbol? Pues me han hecho esta pregunta muchas veces y siempre he dicho que no, porque ha sido así. Yo igual he tenido suerte o realmente tendría que ser la normalidad, ¿no? Que no tuviésemos ningún abuso ni nada. Pero no te puedo decir que sí, porque he tenido siempre entrenadores muy buenos, que han sido futbolísticamente hablando muy profesionales y han sabido separar una cosa, el exterior del interior, y a mí yo no he tenido ningún problema de ese aspecto tan grave. Hem escoltat que la temporada següent no podrem tindre al Club Deportiu La Concòrdia Iris Gutiérrez, ja que es retira. Bueno, i també hem escoltat que no es pot viure actualment del futbol femení i ojalà en un futur es pugui començar a viure del futbol femení. Per continuar, hem tingut el plaer de poder entrevistar un campió del món d'handbol, com és Antonio García. Hem pogut descobrir com és la seva vida esportista i algunes curiositats de com ha arribat al seu èxit. La primera pregunta que li van fer va ser ¿per qué handbol y no un altre esport? Pues mira, balonmano básicamente y así de sencillo porque mi madre me apuntó a balonmano. Yo era un niño que me gustaba mucho todos los deportes, todos, fútbol, básquet, atletismo, balonmano, porque antes en la Llagosta había muchas ligas de deporte escolar donde se jugaba a todo y a mí me gustaba todo. Lo que pasa que, bueno, un amigo de la familia, que vosotros conocéis bien, que es Xavi Canalejas, decidió montar un equipo en el pueblo, que en esa época no había equipo de balonmano en la Llagosta, y como era muy amigo de mi familia, pues me lo propuso si quería empezar a jugar. Yo tenía 12 años y pues yo con mis amigos fuimos a probar, nos gustó y desde entonces pues hasta ahora. La segona va ser qui va ser el teu referent a l'handbol? Referentes así básicamente desde pequeño no es que tuviese ningún referente en concreto, porque cuando yo empecé a jugar no conocía mucho a jugadores de balonmano, ¿no? Sí que es verdad que a medida que van pasando los años pues vas conociendo jugadores, entrenadores. Te podría decir que yo empecé a jugar a balonmano por Xavi Canalejas, porque él fue el que me dio a conocer el deporte. Al principio pues quizás mi referente era él, por eso, pues por la pasión que tenía por el balonmano, por la pasión que me hizo coger a mí con el balonmano.
Y después pues ha ido todo cambiando un poco, ¿no? Pues con compañeros, yo tenía un compañero al que admiraba porque me parecía un superclase, que se llamaba Cristian Malmagro, y durante mi época de cadete juvenil yo intentaba imitar lo que él hacía en los entrenamientos porque era mucho mejor que todos los demás, porque tenía un gran talento. Luego pues ya empiezas a ver otro tipo de jugadores, ¿no? que son profesionales, y a mí me gustaba mucho un jugador noruego que se llama Christian Kjelling, que era lateral izquierdo, que era espectacular, que llegó a la Liga Española con 20 años y era uno de los mejores. Y luego un jugador que me marcó mucho, que llegó a Granollers cuando yo llegué al primer equipo también, que se llama José Luis Pérez Canca, que en paz descanse, murió hace un par de años por culpa del cáncer, y coincidieron mis 5 primeros años como profesional en el balonmano, coincidieron con él, sus 5 años aquí en Granollers, y aprendí muchísimo de él, pues por su manera de ser en la pista, por su manera de ser fuera de ella, y porque era una persona que disfrutaba muchísimo del balonmano, y yo siempre he entendido el balonmano como algo así, una manera, una vía de escape para disfrutar y pasarlo bien, y por suerte creo que ahora todavía lo vivo así gracias a él. La tercera va a ser, quan vas començar professionalment i si va ser una bona decisió? No, yo estoy muy contento, muy orgulloso de las decisiones que tomé, tanto como cuando empecé a jugar a balonmano sin ser profesional. Yo estoy muy agradecido a toda la gente que me ayudó a poder empezar a jugar a balonmano, como cuando tomé la decisión de ser profesional, que al final prácticamente yo no me lo esperaba, sino me llegó la oportunidad de que podía empezar a dedicarme un poquito más en serio para incluso plantearme como un futuro profesional. Cuando tenía 18 años, el balonmano Granollers me ofreció un contrato, yo no me lo esperaba y bueno, decidí cogerlo, pero ya te digo, yo soy una persona que siempre me había gustado mucho el deporte, y el poderme dedicar a ello, a lo que era para mí un hobby, lo que más me gustaba en la vida, poderme dedicar como si fuese mi profesión, es algo, pues sí, me parecía increíble antes, ahora todavía me lo parece más, ¿no? Per acabar, quin va ser el moment més difícil i com ho vas afrontar? Creo que el momento más difícil que pasé fue en 2012, que yo acababa prácticamente de empezar a jugar con la selección española. Yo empecé a finales de 2011 a entrenar con la selección española, y en 2012 había unos Juegos Olímpicos, ¿no? Me convocaron para ir a los Juegos Olímpicos, y en la preparación de los Juegos, mientras estábamos entrenando, pues sufrí una lesión, tuve una rotura muscular que nunca me había pasado y tuve que estar 2 meses sin jugar, ¿no? Y eso hizo que no pudiese ir a los Juegos Olímpicos de Londres. Y bueno, por desgracia, era la primera oportunidad que tenía en los Juegos, no se cumplió. Había otra oportunidad en 2016, pero tampoco tuvimos la mala suerte de no clasificarnos y también me quedé fuera, ¿no? Entonces, quizás los peores momentos han sido esos, de poder haber jugado 2 Juegos Olímpicos, que es lo máximo para un deportista, a no jugar ningunos. Unos por una lesión y otros porque no fuimos capaces de clasificarnos. Acabem de veure la vida d'Antonio García. Ha tingut moments durs i moments difícils. I fins aquí el programa d'avui. La veritat és que ha estat molt bé i interessant, i hem pogut conèixer a gent nova amb moltes curiositats. Sí, la veritat és que sempre coneixíem Antonio com un jugador d'handbol, i avui hem pogut conèixer una mica més de la seva vida personal. I fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat i fins un altre.